Hola a todos, bueno, vamos a empezar con lo bueno, que viene siendo cómo aprender a medir con el lápiz. Creo que a muchos se les dificulta cómo medir con el lápiz, y algunos se confunden, pero realmente es una manera muy sencilla de medir. Prácticamente, voy a poner ahorita un ejemplo, entonces prácticamente es colocar nuestra vista en este punto y ir recorriendo nuestro dedo hasta donde llegue la base del objeto para poder ir midiendo tanto la base como la altura en ciertos objetos, y esto nos puede ayudar pues a comprender un poquito más o entender cómo medir con el lápiz sin utilizar alguna regla o algún método de medición tan exacto como... Bien, como les decía, entonces esta es una taza muy simple, ¿no? Muy sencilla, entonces fíjense bien. O sea, donde más o menos apunta, o sea, aquí yo tengo la punta de mi lapicero, de mi lápiz. Entonces prácticamente es medir donde está la punta de mi lápiz, que aquí se nota, que viene siendo que se empalme con la orilla de la taza, que viene siendo esta parte de aquí, que alcanzamos a ver. Entonces ahí está la punta de mi lápiz, siempre con el brazo bien estirado, y medimos, colocamos nuestro dedo hasta donde más o menos llegue el otro extremo de la taza, que vendría siendo esto, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces con esto nos ayudamos bastante para poder medir lo que vienen siendo los objetos, y no solo las tazas, cualquier objeto, ¿sí? Entonces una vez teniendo esto, lo pasamos siempre a nuestro cuaderno. Sabemos que este va a ser el ancho de nuestra taza, ¿no? Entonces, y más o menos por aquí, ¿no? Yo voy a ponerlo de esta manera, como una línea para basarme y poner mi medida donde había quedado, bueno, pues a donde había quedado mi dedo gordito, este de aquí. Entonces lo marco de esta manera y yo ya sé que perdón, que es el ancho de la taza que tengo enfrente. Entonces nuevamente podemos comparar cómo medir esto con la altura, ¿no? Cuánto mide desde la base. Si se fijan, tomo en cuenta desde aquí hasta la superficie de acá arriba, porque la taza no solamente llega hasta ahí de donde yo la estoy viendo, pues abarca todo el orificio donde se sirve el café, ¿no? Entonces prácticamente si yo lo vuelvo a medir, aquí está, y casi puedo comparar que mide un poquitín más que, que el ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta parte de aquí. Entonces, para que no nos salga tan desproporcionada, pues vamos a hacer eso. Vamos a tomar nuestra medida, esta que ya tenemos, ¿sí? Que viene siendo de aquí hasta la punta. O miren, de esta manera para que salga proporcional, ¿sí? De aquí hasta la punta del lápiz. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí en el papel? Voy a poner como mi base de la taza, como si de ahí empezara. Y pongo el lápiz donde está mi dedo gordito. Y bueno, ustedes me dicen, bueno, pues es que ya tienes el ancho, ¿sí? Entonces, si yo encajara, el encaje es tratar de de poner nuestro objeto en otro muy sencillo, que podría ser un cuadro, ¿no? O sea, un encaje, es decir, qué cosas podríamos encajar en un cuadro. Sí, ahorita va a quedar más claro. Es decir, esto llega hasta acá arriba. ¿Sí? Ok, yo ya tengo la altura, que viene siendo esto, y el ancho de mi taza, ¿sí? Ahora, otro dato muy importante es saber hasta dónde llega esta parte, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a medir, siempre con el brazo bien estirado, es pongo mi dedo gordo en la base de la taza hasta donde llega en esta superficie. ¿Para qué? Porque así vamos a saber, no sé si yo lo pongo aquí, y miren casi exactamente, ¿no? Vamos a saber hasta dónde llega esta parte de la taza, ¿sí? Y el asa, esto se le llama asa, el asa de la taza,
podemos observar que tiene un cachitito que abarca, como lo podemos hacer como dirían algunos, a ojo de buen cubero, como es un cachito muy pequeño, y pues medirlo sería así como que algo muy pequeñito y luego ya colocarlo otra vez en el papel. Entonces, como es un espacio muy pequeño, vamos a hacer eso, ¿sí? Más o menos calculamos. Entonces yo tengo que esta parte de aquí, o sea, hasta donde llega esto de aquí que estamos viendo, si lo mido desde la base de mi taza, vamos a colocarlo y llega más o menos, perdón, de la base de mi taza, y vamos a colocarlo más o menos ahí, que llega un poquito hasta arriba, ¿no? Como por ahí. Entonces si yo mido desde aquí, desde la base de mi taza, entonces voy a colocar que el asa llega como por aquí, y otra vez volvemos a medir para checar esta primera parte que tenemos más cercana, o sea que está más cercana al asa. Entonces volvemos a colocar nuestro dedo y hasta ahí, ¿no? Creo que vamos a bajarlo un poquito más para que tengan relación. Miren, si observan, exactamente como por ahí. Entonces, como por aquí llega esta parte de aquí, y así estamos midiendo constantemente, ¿sí? Ya teniendo estas medidas, vamos a construir nuestra taza. Siempre estar midiendo desde donde siempre empezamos a medir, es decir, no estarnos moviendo constantemente del lugar porque nos va a cambiar la medida. Entonces, ese no es el chiste de esto, ¿no? Sino que estar constantemente midiendo para que nos quede de la mejor manera el asa de nuestra taza, o más bien toda nuestra taza. No teman a equivocarse, recuerden que podemos volver a borrar todo desde el principio, sí, empezar a dibujar, y esto es cuestión de práctica. Una vez dominado, medir con el lápiz es muy sencillo, medir casi cualquier cosa, sí, entonces esto nos ayuda bastante. Ahora que si ustedes dirán, bueno, pues es que mi taza o el objeto que quiero medir está muy pequeño, entonces ¿qué voy a hacer? Si esta es la altura de mi taza, lo que puedo hacer es multiplicarla, o sea, agarrar la misma medida y volverla a poner, o sea, de esta manera, perdón, la taza, la volvemos a poner aquí. ¿Y qué obtengo? Pues ya obtengo el doble de alto de mi taza. Si yo quisiera hacerla una proporción más grande, y nuevamente también lo que viene siendo el ancho, pues ya tengo una medida, ¿no? Entonces sería uno para acá, o sea, una medida de esto para este lado y otra medida de esto para este lado, ¿no? Por ejemplo, más o menos así, ya tendríamos una taza enorme aquí que dibujar. Entonces eso podemos hacer siempre. Si ustedes ven un objeto muy alejado, pues lo que pueden hacer es multiplicar la medida que ustedes ya tienen para que sea más grande, para que no les quede desproporcionado, o que no les quede un dibujito así muy chiquito. Es decir, si mi taza estuviera pues hasta allá, hasta el piso, en esa línea que se alcanza a ver ahí, pues sería una taza muy chiquita, ¿no? A lo mejor así. Entonces tendría que estar multiplicando el tamaño, ¿no? El tamaño de la taza para que se viera grande aquí en el papel, porque si yo lo midiera, es decir, si la taza midiera lo mismo que aquel mosaico, de esta línea a esta línea donde llega, pues la taza mediría esto, ¿no? Y sería muy pequeño. O sea, si yo lo pongo aquí, sería una tacita de este tamaño, ¿no? A lo mejor. Entonces, ¿qué hago? Multiplicarlo hasta que se vea un poco más grande, porque casi siempre dibujar en algo más grande hace más sencillo por el detalle, ¿no? Si ustedes quieren más detalle, recuerden que siempre va a ser más fácil dibujar en algo grande que en algo así muy chiquito, donde ustedes están apenas, ¿no? Así poniendo como que un ojito así bien chiquito. No digo que no sea tan complicado, sino que hay que tener al momento, si ustedes entintan o hacen otra cosa que no sea, que a lo mejor que no puedan borrar, pues sí va a ser más estar más meticulosos, ¿no? Estar más así sin tratar de equivocarnos, ¿no? Si ustedes utilizaran a lo mejor una tinta china, recuerden que se derrama, entonces pueden manchar todo de nuevo. Sí, de esta manera podemos ir midiendo lo que hacemos constantemente para que nos salgan las cosas pues un poquito mejor.